La gran conmoción de estos días en todo el mundo, toda la atención está puesta en un lugar, en París, en los Juegos Olímpicos. Pero la gran conmoción que esto ha causado es la inauguración, no es ni siquiera las medallas de oro o los deportistas o las disciplinas que se llevan a cabo en los Juegos Olímpicos. La gran discusión que hay es por qué en esa inauguración hubo tantas cosas que simbolizaban posiblemente algo que no era muy correcto para los cristianos, para los que tenemos un concepto de una escena que parece evocar la última cena de Cristo. ¿Por qué tenemos que ver algo tan corrupto acerca de eso? Y hay muchos cristianos alarmados por todo el mundo. Hay muchos cristianos poniendo cosas en Facebook, poniendo cosas en Twitter, poniendo cosas en Instagram. Es increíble cómo esto ha alarmado no solamente al mundo cristiano, pero al mundo completo. Y es que la corrupción y lo que podemos considerar como poco moral ha llenado al mundo. Y los cristianos estamos enfocados en ver lo que está haciendo el mundo. Es increíble que en este mundo, en este tiempo de la historia, en este año 2024, estamos viendo cosas que jamás hemos visto. Y los cristianos estamos alarmados. Y los cristianos levantamos una voz. Porque estamos viendo que lo que está ocurriendo va en contra completa de lo que hemos creído siempre. O contradice todo lo que pensamos que es verdad, que es real, que la Biblia nos ha dicho. Y es que este es el tiempo donde el mundo está creando su propia historia y la historia de Dios está perdiendo la relevancia que debería tener. Es ahí donde los cristianos nos alarmamos. Nos alarmamos porque usted puede comprar un arma de fuego en cualquier lugar en este momento si tiene 18 años. Nos alarmamos porque vemos símbolos satánicos en medio de la ciudad. Solamente 2 días atrás yo estaba manejando para mi casa y en el vidrio de atrás, de la parte de atrás de un vehículo, estaba el pentagrama satánico, bien grande, bien visible. Y me preguntaba, ¿cuál es la razón de que esto es tan normal en estos días? Es tan alarmante porque mientras estaba en unas cortas vacaciones con mi familia, en un lugar que debería ser un lugar familiar, mis hijos tuvieron que presenciar a 2 chicas haciendo una escena amorosa entre ellas. Y entonces es ahí donde me pregunto, ¿por qué estoy tan asombrado? ¿Por qué estoy tan asombrado si la Biblia ya me ha dicho que esto tiene que ocurrir, que esto va a ocurrir, que el mundo va a llegar hasta ese punto, que la corrupción, que la inmoralidad, que la falta de valores van a caracterizar a la sociedad hasta un punto de degradación? Este es un sermón difícil, gente, y si lo están notando, no es fácil encontrar las palabras, encontrar las frases que puedan caracterizar lo que quiero decir, porque es una realidad tan cercana a nosotros, pero tan difícil de describir de alguna manera. Este no es un sermón para niños. Si usted tiene niños, no, le animo a que su hijo no vea el sermón porque no es un sermón fácil. Las palabras que vamos a usar
no son aptas quizás para algunos niños. Hay, hay algunos niños biológicos que no tienen que ver este sermón, pero también hay algunos niños espirituales y algunos niños eh, en términos de sus sentimientos, de sus emociones, niños emocionales que tal vez no necesitan estar enfrentados a algo así. Podemos ver estos capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, como jueces. Podemos verlos como jueces rigurosamente poniendo una religiosidad rigurosa en lo que estamos viendo y condenando cada cosa que vemos. Podemos ver estos capítulos en el otro lado del espectro con suma tolerancia, con aceptación total. Una tolerancia religiosa que acepta todo lo que venga, sin importar. Pero también podemos ver estos dos capítulos como cristianos, como seguidores de Jesús, con una madurez espiritual y religiosa, que nos deje ver qué lecciones podemos ver para no seguir la corriente del mundo, pero también qué lecciones podemos ver para arrepentirnos de donde estamos y saber que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Con esta introducción difícil, comencemos a leer. Capítulo 17 de Apocalipsis. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre las muchas aguas. Recuerden, la semana pasada, 7 ángeles tomaron 7 copas para derramar la ira de Dios. Con ella, dice el versículo 2, con esta prostituta, los reyes de la tierra cometieron adulterio y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Entonces vemos un nuevo personaje. El nuevo personaje no es un ángel, el nuevo personaje no es un ser viviente, no es un anciano, no es alguien que está adorando en el cielo. El nuevo personaje es una prostituta. Y para mí el contraste es sumamente grande, porque antes habíamos visto ángeles, habíamos visto bestias que tenían aspectos grotescos tal vez, pero ahora estamos viendo una prostituta. Y hay un grado de asombro en esto. Esta prostituta está sentada sobre muchas aguas, simbolizando que tiene una influencia grande sobre muchos, abarca una gran área. También está envuelta en el poder político, porque dice que tiene algo de influencia sobre la política, sobre los reyes de la tierra. Está envuelta con cualquier persona en realidad, porque dice que tiene influencia sobre los habitantes de la tierra. Es adictiva la influencia de esta mujer. Con solo el nombre prostitución, entendemos que hay un elemento adictivo. Un elemento deseable, prohibido, un elemento inmoral. Esta mujer representa la religión falsa. Representa a la religiosidad que no tiene nada que ver con una relación con Dios. Esta mujer es representada por esta frase: amo a Dios, pero me pervierto con las cosas del mundo. Es básicamente la representación de esta mujer. Ahora, no me voy a poner muy técnico y tampoco muy esotérico a ver el significado de cada símbolo, pero necesitamos entender o tener una idea general de qué significan algunos de estos elementos para poder aplicarlo a nuestras vidas. Sigue el versículo 3 diciendo: luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. Posiblemente la misma mujer. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos. La mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata.
Iba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso. Y aquí está el nombre: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Ya con solo este principio, nos quedamos como con los ojos abiertos y la boca abierta diciendo, ¿qué es esto? Yo pensé que Apocalipsis no era tan gráfico como esto. Pero aquí está. Esta gran prostituta, este nuevo elemento, este nuevo personaje que Apocalipsis nos introduce, es una mujer que tiene características básicas como vimos antes, pero su nombre ahora es declarado. Y se dice que es la Gran Babilonia. Todo lo que representa el mal, todo lo que representa lo inmoral, todo lo que representa lo que no tiene que ver con Dios. Babilonia en la Biblia. Pero dice que es la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Todo lo que es abominable, todo lo que es contrario a lo que es santo y lo que es puro. Lo que me llama la atención de esta primera parte, de este versículo 3 hasta el versículo 5, es que esta mujer viene vestida, viene subida en la bestia. La bestia, hasta este momento, nos ha sido representada como un objeto de poder. Es un animal o una criatura poderosa, malvada y poderosa, casi que indomable. Pero ahora vemos a la mujer montada sobre la bestia. Y si la mujer representa la religiosidad falsa, es posible que esta religiosidad falsa cree que puede contener al elemento que trae todo el mal a la tierra. Pongámoslo de esta manera, nuestra primera nota. Cuando creemos que dominamos el pecado, es porque el pecado nos dominó a nosotros. Lo que quiero decir con esto es que la falsa religión nos hace pensar que tenemos todo bajo control. La falsa religión nos hace pensar que podemos vencer lo malo a través de nuestros méritos, a través de nuestros esfuerzos, que podemos dominar de alguna manera, que nos podemos montar sobre el mal y podemos tener control sobre él. Y entonces nos da una idea falsa de espiritualidad, porque ahora la espiritualidad está conectada a ser alguien superior. Y esa superioridad nos da valor. El valor que tenemos, el valor espiritual que tenemos, es que podemos dominar por nuestras propias fuerzas el pecado. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Esa es la persona que tiene una adicción y dice, yo puedo superarlo por mí mismo. Es una persona que tiene una costumbre mala que dice, yo puedo superarla por mí mismo. No necesito ningún tipo de ayuda. No necesito a Dios para salir de esto. Podemos encontrar dos extremos. Uno, en esta religiosidad falsa, que pretende dominar al pecado, que pretende dominar a la maldad que nos acecha, que nos acosa. Tenemos dos extremos. El primer extremo es el que se cree muy santo. Puedo dominar al pecado porque soy muy santo, porque soy muy espiritual, porque hago lo suficiente para no contaminarme con ese pecado. Oro, leo, estudio la Biblia, voy a la iglesia, tengo un ministerio, asisto a las reuniones de grupos de vida, comparto mi fe y creemos que eso es suficiente para contrarrestar el pecado. Entonces eso me da una falsa justicia, una justicia que no me merezco. Esa falsa justicia me hace criticar y juzgar a los que no hacen lo mismo que yo. Me convierto en el policía de Dios. Y si alguien no hace lo que yo estoy haciendo de la misma manera que yo lo estoy haciendo, es posible que lo está haciendo mal.
Isaías 64, versículo 6 dice, todos somos como gente impura, nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Cuando habla de trapos de inmundicia, y aquí estoy una vez más diciéndoles, este sermón no es para niños, es para adultos, por favor, trate de ser, de tener prudencia a la hora de dejar que un niño escuche este sermón. Cuando la Biblia habla de trapos de inmundicia, está hablando de toallas sanitarias. Es tan inmundo como sangre mala que está saliendo del cuerpo de una persona. Jesús compara este tipo de religiosidad falsa con los fariseos. Los fariseos, por su religiosidad extrema, asesinan a Jesús. Porque cuando aparece alguien que no hace las cosas como nosotros las hacemos, porque cuando aparece alguien que no se parece a nosotros en cuanto a la manera de dirigirnos a Dios, vamos a tener que deshacernos de él. Y estos somos muchos de nosotros, poniendo en Facebook nuestra gran crítica hacia cosas que no nos gustan, que están haciendo los que no creen en Jesús. El pecado nos domina cuando nos creemos demasiado buenos, cuando nos creemos demasiado justos, porque juzgamos a los no creyentes como si lo fueran. Y estamos tratando de poner un estándar en la persona que nunca ha conocido a Cristo, la persona que más bien va en contra de todo lo que tiene que ver con Cristo, le ponemos un estándar como si fuera el propio nuestro. Y eso nos da un gran orgullo. Porque yo soy mejor, yo puedo criticar a aquellos que no son tan buenos como yo. Eso nos da un derecho profundo, un derecho falso, de poder hablar, de poder criticar, de poder juzgar, de poder condenar lo que nos parece que no está bien, de acuerdo a nuestro punto de vista, sin saber que nuestro juicio es tan perjudicial como el pecado mismo que estamos criticando. Es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Ustedes son ciegos que guían a otros ciegos. Solamente acabo de ver en mi teléfono, antes de comenzar a grabar este sermón, acabo de ver una fotografía o un dibujo, más bien, de un ciego que va hacia adelante. Y tiene una fila de personas detrás de ellos. La fila de personas tienen cubiertos los ojos. Y estos son los ciegos que guían ciegos porque tienen una religiosidad falsa. Ese es un extremo, la religiosidad falsa que nos hace sumamente justos, sumamente santos. Pero está el otro lado de la religiosidad falsa y es aquellos que negocian con la santidad. Son los que dicen las consecuencias del pecado no aplican para mí porque yo soy demasiado santo. Y como las consecuencias del pecado no aplican para mí, cada vez que peco puedo hacerlo constantemente sin que el pecado haga algo en mí, sin que las consecuencias me toquen. Porque tengo un don innegable, porque tengo una facilidad innegable, una facilidad obvia de hacer ministerio, porque predico tan bien, porque canto tan bien, porque hago ministerio tan bien. Y eso me da éxito. Y eso es porque Dios me hizo así. Dios me hizo exitoso. Y aunque me dejo atraer por el pecado y me dejo llevar por las garras del pecado, y aún llevo a otros conmigo, yo no creo que eso me haga ningún daño. Entonces me convierto en insensible al pecado y a sus consecuencias. Ya el pecado no tiene ningún efecto en mí, ya no me hace arrepentirme. Ya cuando lo hago pienso, no importa, Dios me quiere tal y como soy. Y eso es verdad, Dios nos quiere tal y como somos, pero Él no quiere dejarnos como estamos. Mateo 24 dice, Jesús hablando, diciendo, vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos. Y estos son las personas de las que estoy hablando. En el libro de Hechos, en el capítulo 13,
Se nos habla de Pablo llegando a la isla de Chipre. Ah, y se encontraron con un hombre cuyo nombre era Elimas o Bar Jesús, diferentes idiomas en realidad. Y dicen que este Bar Jesús practicaba la brujería, pero era un falso profeta. Era un falso profeta delante de los judíos, tratando de identificarse con una falsa religiosidad. Lo interesante de este profeta es que siempre estaba cerca del poder político. Dice el versículo 7 del capítulo 13 de Hechos, que siempre estaba cerca del gobernador. Entonces tenía algo de influencia por ese lado. Y voy a hablar de eso más adelante también, porque el texto de hoy tiene mucho que ver con eso. Entonces estos negociantes de la santidad se dejan dominar por el pecado de una manera, coquetean con el pecado de tal manera que llega un punto en el que piensan, yo soy demasiado especial como para que el pecado me toque. Y es por eso que vemos tantos líderes cristianos cayendo una y otra vez. Porque han coqueteado con el pecado pensando que son indestructibles, que el pecado no va a tener ningún efecto en ellos. Y entonces usan el nombre de Dios en vano para su propio beneficio. Manipulan la fe para poder tener poder político, para poder tener fama, para poder tener riqueza, para hacerse de un nombre para ellos mismos, para que la gloria sea de ellos y no sea de Dios. Y al mismo tiempo manipulan las emociones de la gente para poder lograr una falsa influencia espiritual sobre ellos. Y entonces nos animan a que repitamos frases, a que repitamos rituales, para hacerlos de la misma manera y que lleguemos al mismo estatus espiritual que ellos tienen. Esta es la falsa religiosidad tratando de montarse sobre el pecado y diciendo, el pecado no tiene efecto sobre mí, yo lo puedo controlar. Y esos somos algunos de nosotros, que hemos jugado con el pecado, que hemos jugado con nuestros sentidos, dejando que el pecado embargue cada parte de nuestra vida y diciendo, eso no me va a afectar. Puedo seguir pecando en secreto porque eso no me va a afectar. Aún puedo seguir pecando en público y manipulando gente a través de la fe porque eso no me va a afectar. Puedo decirle a la gente que no haga lo que tienen que no hagan su pecado, que no cometan su pecado, porque yo soy más santo que ellos. Porque yo tengo un estatus, voy a la iglesia donde hay más santidad. Y sin embargo, sigue hablándonos de la mujer. Versículo 6. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los creyentes y de los que testificaron de Jesús. Al verla, quedé sumamente asombrado. Y esta es la parte que estaba usando al principio. Estos somos nosotros, quedándonos asombrados de las cosas que vemos, de lo que experimentamos hoy en día. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia y de 7 cabezas, 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. También está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Ahora, una vez más, no vean Apocalipsis como una serie de predicciones, no vean Apocalipsis como una serie de simbolismos que tenemos que sacarle el significado. Ve Apocalipsis como un libro de aplicación. Ve Apocalipsis como un libro que nos dice cómo es que el final de la historia se llevó a cabo. Cómo es que vamos a luchar las batallas que nos quedan antes de que la guerra sea ganada. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esta mujer. También son 7 reyes, representando quizás liderazgo e inteligencia. 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia, que antes era, pero ya no es el 8º rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción.
Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Esos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad, recuerden lo que dije antes, son estas 7 cabezas, su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero. Recuerde, estas cabezas, cada una tiene cuernos y representan poder. Son 7 cabezas que representan la unión de inteligencia. Pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. La guerra al Cordero se va a efectuar o se efectúa generalmente con poder intelectual, con poder político. Y algunos de nosotros solamente decimos que sí o cedemos cuando hay poder delante de nosotros. Además el ángel me dijo, versículo 15, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto odiarán a la prostituta. ¿Qué? Pero si va montada sobre... Ok. Causarán su ruina y la dejarán desnuda. Devorarán su cuerpo y la destruirán como fuego, porque Dios ha puesto en su corazón que lleven a cabo su divino propósito. Esto es interesante de hacer notar. La mujer cree que ha dominado a la bestia porque está montada sobre ella, pero en realidad la bestia y todos los elementos que la identifican van a odiar a la mujer. Y eso es lo que pasa con la sociedad, con el poder satánico. No importa cuán santo usted se crea, no importa cuán santos pensemos que somos, no importa cuán espirituales pensemos ser, no importa cuán ciertos estemos en nuestra teología o en nuestra doctrina. No importa cuánto creamos que podemos jugar con el pecado sin dejar que nos consuma. No importa ninguna de esas cosas. Dios va a llevar a cabo su propósito, a pesar de todo eso. Y Dios usa a quien Él desee para llevar a cabo su propósito. En Daniel capítulo 4, Dios usa a Nabucodonosor, un rey de los más corruptos en la historia de la Biblia. Y sin embargo, lo llama mi siervo, Nabucodonosor. Dios va a usar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación, cualquier poder, aún cualquier pecado, para llevar a cabo el propósito que Él tiene. Ahora, Él no causa el pecado. No me malinterpreten con esto. Pero cualquier cosa que nosotros hagamos y pensamos que es para nuestro propio bien, egoístamente, aún así, Dios puede usar para llevar a cabo su gran propósito. Por eso, y de común acuerdo, versículo 17, ellos entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su esplendor. Y gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y de todo animal detestable. Recuerden, le están hablando a gente que entiende toda la simbología judía. Para los judíos hay una serie de animales que son puros e impuros porque la ley les dijo que así tendría que ser. Y esto tiene mucho sentido para ellos. Esta narrativa les está diciendo que esta mujer está completamente sumida, en pecado, en desolación, en cosas detestables. Y sigue diciendo, versículo 3, capítulo 18, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Cuando habla de adulterio, está hablando de infidelidad. Una religión falsa es infiel a Dios. Una religión falsa es una religión que no va a seguir, que no va a seguir a Dios en fidelidad. Al contrario, va a tener otras cosas a las cuales va a adorar. Recuerden, Apocalipsis es un libro acerca de adoración también. El gran tema de Apocalipsis es adoración a Dios.
Básicamente lo que nos está diciendo en estos 2 capítulos es una religión falsa, es la que trata de hacernos creer que la adoración va hacia Dios, pero en realidad está adorando otras cosas. Todas las naciones han bebido del excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella. O sea, está incluida en la política, en la gente que gobierna en la tierra. Y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. ¿Qué tiene que ver con esto? Es toda una confabulación de poder político, de poder económico, de poder social. Luego hay otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Y esa es posiblemente la gran voz de alerta que usted y yo tenemos que escuchar hoy. Salgan de ella. Dejen la religión falsa. Dejen de fingir su espiritualidad. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa que ella preparó la bebida, mézclenle una doble porción. En la medida que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción. Porque en su corazón se jacta, diciendo: estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré más. Esta frase nos recuerda perfectamente los 2 extremos que vimos de la religión falsa. Estoy sentado en un lugar de privilegio. Aquellos que creen ser lo suficientemente santos, lo suficientemente puros doctrinalmente, están sentados en un trono. Aquellos que creen que tienen un estatus espiritual que no los va a dejar ser tocados por el pecado, pero es una completa farsa, tienen también su silla en un trono completamente injusto. Por eso en un solo día les sobrevendrán sus plagas, pestilencia y aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque el poderoso es el Señor Dios que la juzga. Versículo 9. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡ay, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio! Estos son los reyes de la tierra. Versículo 11. Los comerciantes de la tierra llorarán también y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien compre sus mercaderías. Ya se les acabó el negocio. Ya no pueden recibir ofrendas. Ya no pueden recibir limosnas. Ya sus bancos están vacíos. Ya no habrá quien compre sus mercaderías: artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, telas de lino fino, color púrpura, telas de seda y color escarlata, toda clase de maderas aromáticas, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro, de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra, perfume, de vino, canela, de vino y aceite, de harina refinada y de trigo, ganado vacuno y de ovejas. ¡Caramba! De todo tipo de cosas, hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Esta frase, gente, esta frase es clave para nosotros hoy. Se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. La semana pasada terminamos hablando de frutos. Frutos buenos y frutos malos. Los frutos van a tener que ser recogidos y van a tener que ser separados. La cosecha está lista. El trigo va a ser puesto acá para poder ser de alimento. La mala hierba va a ser puesta del otro lado para ser quemada. Se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. ¿Qué fruto codicia su alma? Porque de eso se trata la falsa religión, ¿o no? Los comerciantes que vendían estas mercaderías
y se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a distancia aterrorizados al ver semejante castigo. Llorarán y harán lamentación. Ay, ay de la gran ciudad, vestida de tela de lino fino, de color púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda su riqueza. Y nos da una imagen de cómo se veía cuando estaba en todo su esplendor, en toda su mentira, la religión falsa. Pero todo eso ya no está. Los capitanes del barco, los pasajeros, los marineros, todos los que viven en el mar se detendrán a lo lejos al ver el humo del fuego que la consume y exclamarán: ¿qué otra ciudad podría compararse con esta gran ciudad? Ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras, en una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, creyentes, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, la gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. ¿Qué pasa cuando creemos que dominamos el pecado? Cuando creemos que dominamos el pecado es porque el pecado ya nos dominó a nosotros. Estamos en Babilonia cuando nuestra comodidad es prioridad. Cuando tenemos todo lo que queremos, cuando estamos en un lugar de privilegio, cuando estamos sentados en ese trono del cual hablé, cuando estamos sentados sobre la bestia que creemos que vamos a dominar, estamos en el lugar incorrecto. Estamos en un lugar de comodidad. Pensamos que somos los que manejamos nuestra vida, mientras el enemigo es el que lleva el control de nuestras vidas. ¿Quién lleva el control de su vida? ¿En qué punto de comodidad está usted? ¿Qué tan cómodo se siente? Porque eso va a definir en dónde está su vida espiritual también. La religiosidad falsa nos pone en un lugar sumamente cómodo. No tengo que hacer, no tengo que decir, no tengo que moverme. Se trata de mí y la adoración es para mí. Jesús dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Eso es incómodo. Un discípulo se incomoda. Porque un discípulo tiene que caminar, tiene que hablar, tiene que decir, tiene que insistir, tiene que aprender. Cuando el enemigo lleva el control, la comodidad para nosotros significa bendición. Para Dios no significa bendición, para Dios significa mediocridad cuando estamos cómodos. Cuando estamos en Babilonia, también las apariencias nos definen. Dice que está vestida ostentosamente. Y algunos de nosotros estamos más preocupados por cómo nos ven los demás. Es más, estamos más preocupados por cómo queremos que los vean los demás, espiritualmente. Hablemos de las redes sociales. Todo lo que ponemos en Facebook o en otros lugares es para definir o para representar una imagen que queremos darle al mundo. Es un mundo de apariencias. El mundo de las apariencias son las redes sociales. Vivimos en un mundo donde el funeral es más importante que el muerto. En un mundo donde la boda es más importante que el amor. Donde el físico es más importante que el intelecto. Esa es una cultura del envase, del paquete, donde es más importante lo que vemos por fuera que el contenido que viene adentro. Eso le pasó a Samuel cuando fue a escoger rey, y Dios le dice: vaya a la casa de Isaí, ahí va a encontrarse el rey. Y el primero que vio fue el primer hijo de Isaí, un muchacho alto, fornido, de buen parecer. Y Dios le dice: ese no es. El hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, es lo que dice Dios. Cuando estamos en Babilonia, las apariencias nos definen. ¿Cuáles son sus apariencias espirituales? Algunos pensamos
o queremos representar una apariencia espiritual que no tenemos. Y entonces cuando nos llega la oportunidad queremos representar algo que no somos y funcionamos por hipocresía. Pero también funcionamos por otras cosas, no crea que solo por hipocresía, también funcionamos por materialismo y codicia. Cuando funcionamos por esas dos cosas, estamos pensando en el sueño americano, por ejemplo, en este mundo. Dice el texto que esta mujer estaba llena de joyas y es llena de cosas, nos deslumbran los bienes materiales. Muchos estamos en este país por el sueño americano. Queremos una o varias casas, queremos una o varias cuentas bancarias, uno o varios carros. Queremos un closet lleno. Y tenemos la osadía de decir que la riqueza es una bendición de Dios. Y es por eso que estamos siguiéndola. Y eso es una falsa religiosidad, la que nos dice que la bendición de Dios viene de color verde y con símbolos de dólar. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdad, a la verdadera religión, dice Pablo, ese es un obstinado que nada entiende. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice Pablo en Primera de Timoteo capítulo 6. La prosperidad financiera no es una prueba de la fidelidad de Dios. Eso significa mercadear y negociar con la gracia de Dios. Señor, yo te doy mi dinero, pero tú me das un milagro. Ananías y Zafira son los ejemplos clásicos en Hechos capítulo 5, que intentaron vender una propiedad para darle lo que tenían, lo que iban a conseguir de esa venta a los apóstoles, pero se dejaron parte de la ganancia y recibieron su castigo por eso. Cuando estamos en Babilonia, también vamos a encontrar inmoralidad y corrupción como normales. Lo inmoral y lo corrupto se convierte en normal. Dice el texto que la mujer tenía una copa en la mano, estaba tomando el vino de su deleite. Era normal para ella tener una copa. Con esa misma copa va a tener que tomar el furor de Dios, de la ira de Dios. No podemos llamar moral a algo que no lo es. No podemos llamar bueno a algo que es corrupto. Solamente venía hoy manejando para acá y el carro que iba enfrente mío paró de repente en medio de la calle, en un solo carril, y se quedó porque estaba hablando con alguien más en la calle. Mi naturaleza me hizo, porque venía de alguna manera un poco rápido, mi naturaleza me hizo tocar mi pito del carro para hacerle saber que estaba detrás y que era peligroso lo que estaba haciendo. Y sin embargo me gané una señal con el dedo. Y eso me habla de lo inmoral y corrupto que puede ser nuestra vida en las cosas pequeñas. Porque muchas veces pensamos en la inmoralidad y en la corrupción solamente en los ámbitos grandes, en la política, en las grandes esferas, en las grandes empresas. Pero en nuestra vida muchas veces no lo pensamos que es así. Y lo vemos como normal. Es normal que yo pare el tráfico solamente para tener mis propios deseos. Es normal que yo pueda hacer lo que quiera con mi vida. Es normal que yo pueda mentir. Es normal que yo pueda engañar. Y es difícil ver la realidad cuando estamos inmersos en esto. Porque la religión es falsa. Cuando estamos en Babilonia, la religión no es religión. La espiritualidad no es espiritualidad. Esta mujer dice se emborrachaba con la sangre de los mártires. Es una religión para propósitos malvados.
La gente, dice Pablo, estará llena de egoísmo, de avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Pensamos en inmoralidad y en corrupción, una vez más, solo a grandes escalas. El problema con ambas cosas es que nosotros podemos practicarlas en cualquier momento en nuestra vida diaria y convertirnos en cómplices. Cuando lo vemos como normal, cuando la religión es falsa y lo vemos como normal, no hay problema para nosotros. Y entonces se nos olvida educar a nuestros hijos con base en los valores de la palabra de Dios acerca de la familia y de cómo hacer vida. Y se nos olvida hacer una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Dios es la base de toda moralidad. Sin Dios no podría haber moralidad porque Él la definió de antemano. Él definió lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué deberías evaluar en tu vida, por ejemplo, para saber si estás pasando por alto algo que es inmoral o algo corrupto? El problema es este, y es nuestra propia cosa, nuestra siguiente cosa, es que seguimos la corriente. Es muy fácil. En Babilonia solamente seguimos la corriente. Cuando hay una religión falsa, seguimos la corriente. Está sentada sobre las aguas, dice el texto. Está sentada sobre pueblos y naciones. Y es repetir lo que la mayoría hace. Hacer lo mismo que los demás. Porque Babilonia está reinando hoy en nuestras naciones, en nuestras sociedades, en nuestra espiritualidad, en nuestras casas, aún en nuestras iglesias. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Solamente el que hace la voluntad de mi Padre lo va a hacer. Cuando ellos vengan y digan, Señor, pero profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, Jesús les va a decir, no, yo no los conocí, jamás los conocí, aléjense de mí. Es cuando el mundo tiene tanta influencia en nosotros, gente, que no nos damos cuenta que estamos siendo parte de Babilonia. ¿Cuán al tanto estás de la influencia que recibes cada día del mundo? Eso es un estado de conciencia permanente que tenemos que estar completamente conscientes de qué es lo que está pasando en nuestra vida. Solo me di cuenta cuando paré mi carro detrás del otro, en la escena que antes les compartí, que toqué mi pito del carro y me quedé más tiempo porque es lo que hace la gente. Y entonces no solamente me enfrenté a la falta de moralidad, a la corrupción de alguien, pero también me enfrenté a la mía propia, a cómo yo hago las cosas. Y se requiere una conciencia constante para poder darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Este es el caso, para terminar. La religiosidad se ve muy bien, se siente muy bien y promete cosas muy buenas. Por eso es tan fácil confundirla con el bien. Para la mujer habían cosas muy buenas, pero en su religiosidad falsa se convirtieron en malas. No se volverá a oír en ella la música de los cantantes, flautas, trompetas, artesanos, el ruido de los molinos haciendo harina, lámpara con luz, la voz del novio y de la novia, etc. ¿Por qué? Porque en ella se halló, dice el versículo 24, la sangre de profetas y de creyentes y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Ese es el descontento divino que debería caracterizarnos a nosotros. No podemos vivir en una religión falsa. El descontento divino nos dice que mis intentos para vivir esta vida de la mejor manera tienen que estar basados en la moralidad de Dios. Tienen que estar basados en la disposición de seguir el ejemplo del Cordero, llevando la señal del Cordero, muriendo a cada momento. La falsa religión me dice que el mundo me puede dar un montón de cosas, que puedo estar satisfecho con lo que ya tengo.
con mi vida espiritual, con mi vida devocional, que puedo estar satisfecho con la manera como educo a mis hijos, puedo estar satisfecho en la manera que trabajo, en la manera que vivo mi vida, en la manera que como, en la manera que pienso, en la manera que veo, que navego en internet, en la manera que hago mis propias cosas, en la manera que peco. Me puedo dar satisfacción completa. Puedo estar satisfecho con mis esfuerzos espirituales, que debo dejar pasar lo que no puedo cambiar y todo va a estar bien. Pero Jesús dice no, 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 no. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal del mundo. Tú le das sabor al mundo. Tú marcas la diferencia amando a los que te odian. Tú marcas la diferencia no criticando, no juzgando a aquel que tiene una paja en su ojo. Pon atención a tu propia vida. Chécate a ti mismo. Deja de juzgar a otros y comienza a mirar en el espejo. Esto, gente, es un trabajo de cada día, de cada instante. Porque déjeme decirle, la religión falsa está a la orden del día. Pero la fuerza que el Espíritu Santo nos da para poder rechazar este tipo de influencia también está a la orden del día. ¿Cuál vas a elegir? Nos vemos la próxima semana.